Vale, pues nada, ante todo, muchísimas gracias de corazón por escuchar y sobre todo por tener la sensibilidad hacia dos temas que en este caso van muy ligados, como es la despoblación de la parte eh, central de la península, de las zonas rurales del Estado español y sobre todo sobre el ferrocarril y lo que representa dentro de esta conjugación entre la España rural y el ferrocarril. Bueno, en principio yo creo que la despoblación eh, tiene mucho que ver con que haya una buena comunicación o no y sobre todo que haya una buena comunicación por ferrocarril. Eh, es un fenómeno que no es nuevo, llevamos muchos años con este problema, prácticamente desde su inicio en los años 60, pero evidentemente en los últimos años y por diferentes aspectos hay algunos casos que podríamos haber limado, que podríamos haber paliado y que las administraciones evidentemente no lo han hecho y no lo han hecho por diferentes motivos. Mm, hay factores que coinciden para que se produzca este fenómeno, las poblaciones, sobre todo en las de algunas zonas, como podríamos hablar de la España celtibérica, una zona muy extensa del Estado español que prácticamente está sujeta a la cordillera ibérica, que forma parte además desde una parte de Valencia, de Castellón, una parte importante de Teruel, también Cuenca, Guadalajara, Soria, La Rioja y Burgos, una zona perimetralmente unida, pero que tiene una densidad de población menor a la de Laponia en algunos casos, eh, aunque tiene una población menor de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, en algunos casos se da hasta 1,63 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando en Laponia es 1,87. Paradójicamente, aquí sí que pasa el ferrocarril y, por tanto, estamos hablando de una despoblación eh, que viene dada por varios factores, pero, insisto, uno de ellos es la falta de comunicaciones y en muchos casos es la falta de comunicaciones por ferrocarril. Lo paradójico es que existe el ferrocarril, tanto aquí como en la zona más próxima a Portugal también, en lo que se denominó la Vía de la Plata, que también existía ferrocarril y que se cerró hace 35 años. Vamos a dar unos datos, sobre todo para que nos situemos de qué es la España vaciada, qué representa dentro de la población del Estado español, y después veremos la parte que toca también al ferrocarril y como digo, el ferrocarril que tiene mucho que ver con esta despoblación y para eso lo haremos desde 5 puntos que creo que son muy interesantes. Primero es el cierre de líneas que se produjo en 1985. Lo veremos también desde la perspectiva de la llegada de la alta velocidad en 1990 con los proyectos y en 1992 de manera efectiva ya, uniendo Madrid y Sevilla. Lo haremos también con la ley del sector ferroviario que entró en vigor en 2005. Lo haremos también en un momento crucial con las obligaciones de servicio público, que de alguna manera lo que hizo fue incidir más en la supresión de trenes de ferrocarril convencional, pero sobre todo de servicio público regional y de media distancia. Y también hablaremos de los grandes corredores que se han vendido como panacea para vertebrar el territorio y que evidentemente es totalmente lo contrario. Hablaremos también al final en qué repercute esta pandemia en la supresión de servicios ferroviarios, la mayoría en Renfe, pero también en otros, y que se ha cebado todavía más en el ferrocarril regional. Vamos a intentar hacer primero dar unas cifras para situarnos y después hacer una especie de reflexión y sobre todo un repaso cronológico a cómo hemos llegado de una situación en los años 60 hasta los años 80 y desde el cierre de líneas hasta este momento. Los datos yo creo que son muy elocuentes. Los tengo aquí anotados porque creo que describen muy bien cuál es la situación en España. En España hay 8.131 municipios
Por ejemplo, hay 5.007 municipios con menos de 1.000 habitantes. Solamente el 3,31% de la población vive en municipios de menos de 1.000 habitantes. Por tanto, estamos refiriéndonos a que el 61,6% de los municipios solo tienen una población del 3,8% del total. Por tanto, tenemos una gran extensión de municipios que tienen muy pocas personas. Tenemos datos como que el 30% de los municipios tienen menos de 200 personas. Tenemos a 1.300 municipios con menos de 100 personas y tenemos a 7.372 municipios que tienen menos de 10.000 habitantes, que es prácticamente el 90,6% de los municipios. Por tanto, tenemos a prácticamente la mitad de la población del Estado español, 22 millones de personas, concentrados en el 4% del territorio nacional. Esto, evidentemente, es insostenible por muchísimos aspectos, el social y el medioambiental, pero incluso el salubre, porque estamos concentrando mucha población en determinados sitios y esa concentración, evidentemente, tiene muchos riesgos. En España hay una densidad de población de 92 personas por kilómetro cuadrado. En Europa la media es de 117. Si lo comparamos, evidentemente, con Laponia, con algunas zonas de Laponia, en el que tiene menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, podemos traspasarlo también a algunas zonas de la península ibérica. Por tanto, no nos puede venir de lejos y estamos ante un problema que lo estamos teniendo ya en este momento en el Estado español y que está incidiendo sobre todo en algunas determinadas comarcas que son prácticamente todas las de interior. A esto tenemos un hándicap también importante. La mayoría de estos pueblos están prácticamente en una agonía absoluta y están muriendo prácticamente en una década, pueden dejar de existir y además lo van a hacer de una manera natural, puesto que las personas que viven en ellos tienen más de 65 años y biológicamente es probable que en los próximos años se queden prácticamente vacíos, un porcentaje elevadísimo. Si comparamos, por ejemplo, los porcentajes que hemos comparado con Laponia, tenemos que en Laponia hay un 15% de personas que tienen menos de 15 años y tienen un 19,62% de personas con más de 65 años. Si esto lo trasladamos a la península ibérica, sobre todo en las zonas más despobladas, estamos hablando de que solamente el 7% de la población tiene menos de 15 años y que el 32,6% tiene más de 65 años. Esto dice que hay muchas personas por edad biológica en los próximos años ya no van a poder estar en esas zonas y que las personas jóvenes van a ser mucho menores. Por tanto, va a acrecentarse todavía más esta despoblación y que si no ponemos remedio, evidentemente, pues vamos a tener grandes zonas de la península ibérica despobladas mientras nos seguimos concentrando en grandes ciudades como Madrid, como Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, etc. ¿no? Creemos que hay alternativas y además hay personas que están buscando vivir en las zonas rurales porque creen que hay una calidad de vida que evidentemente yo sí comparto, pero que muchísima gente en la sociedad no comparte. La vida se ve de otra manera si lo haces desde una perspectiva de una persona que vive en la ciudad o una persona que vive en el campo y que toda su vida ha estado en el campo. En el campo hay recursos, solamente hay que ver que el 45% del territorio forestal español es público y que una gran parte también está mancomunado y que podría tener un uso sostenible y dar empleo y dar calidad de vida y dignidad a muchísimas personas. Entendemos que dentro de lo que está sucediendo en los últimos años y dentro de la despoblación de los últimos años, hay factores como son las comunicaciones, sobre todo las carreteras y en nuestro caso el ferrocarril.
el ferrocarril, sobre todo el ferrocarril convencional. Luego hablaremos del AVE y por qué el AVE es uno de los factores que incide más en esta despoblación. Las carreteras han mejorado en los últimos años, nos hemos cruzado también toda la península de autovías que evidentemente no hacen falta, algunas de ellas fantasmas, pero también de líneas de alta velocidad que también son fantasmas y que hablaremos posteriormente. Es paradójico que, como decíamos anteriormente, que muchas de las zonas despobladas en este momento del oeste del Estado español y de la franja celtibérica circulara el ferrocarril y esto está teniendo unas consecuencias, pero fueron por unas decisiones que se tomaron sobre todo en los años 80. Desde CGT, hace más de 30 años que estamos pidiendo un ferrocarril público, social, seguro, sostenible, accesible, asequible y de calidad. Nuestro lema prácticamente no ha variado en estos últimos 30 años porque sigue tan en vigor como cuando lo acuñamos al principio de esta plataforma. No os lo he dicho anteriormente, no he escuchado a la compañera cuando me presentaba. Soy coordinador de la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de la CGT. Soy también el secretario de Acción Social del País Valencià y Murcia. Y además soy activista social y medioambiental desde hace muchísimos años y he vivido en mis carnes todo lo que os estoy contando, puesto que he vivido en 8 comunidades autónomas por motivos de trabajo. He trabajado en las líneas de alta velocidad, he visto lo que eso conlleva a las poblaciones cercanas y, por tanto, muchas de las experiencias que os voy a contar las he vivido en primera persona. Cuando hablamos de los 5 puntos que creo que son los más importantes para trasladar lo que ha sucedido en estos últimos 30 años hasta la actualidad, creemos que una fecha clave es el 1 de enero de 1985, donde se cerraron 2.000 kilómetros de vías férreas y 1.000 más se quedaron solamente para mercancías. Mercancías que, por cierto, también hablaremos porque tiene una gran importancia también en la economía de estas zonas y que en los últimos años ha pasado de un 11% de transporte de mercancías del global a solo un 2,2% y bajando. Creemos que las soluciones que se han dado, como los grandes corredores, no es la solución y es más un transporte de cercanía, de mercancías de cercanía y de consumo también. En este caso, aquella decisión de 1985 comportó que muchísimos de los corredores que existían ya, como el de la Vía de la Plata, que unía Huelva y el suroeste peninsular con el norte y con el noroeste peninsular, dejaron de existir, cerraron prácticamente la totalidad del corredor, pero también se cerraron corredores como el tan manido ahora corredor mediterráneo, que parece que será la solución a todos los problemas y que el 65% de la población vive en el arco mediterráneo, el 55% del PIB, etcétera, etcétera. Veremos que en aquel tiempo ya existía un corredor mediterráneo y que las mercancías circulaban por allí y evidentemente trasladaban personas. Los trenes de aquellos años quizá no tuvieran la calidad que pueden tener ahora, pero hemos corrido hacia una falsa modernidad que significa el AVE. El AVE, evidentemente, es un tren que puede beneficiar a un determinado número de personas, sobre todo personas pudientes y una capa alta de la sociedad, pero que evidentemente a la mayoría de las personas no les significa ningún beneficio, es más, casi todos son perjuicios. Después de aquellos años y del cierre de aquellas líneas, hubo una apuesta muy fuerte por las líneas de alta velocidad. Dentro de la apuesta de unir el centro de la península con Andalucía y salvar Despeñaperros por una vía férrea de ancho convencional y en vía doble, electrificada, etcétera, etcétera, se apostó a última hora por hacerlo con ancho internacional y además en alta velocidad. Aquello comportó un gasto ingente de recursos económicos que con ellos se hubiese podido prácticamente duplicar todas las vías del Estado español, los 12.500 kilómetros que en aquel tiempo existían, a una velocidad alta de más de 200 kilómetros por hora
y además en vía doble electrificada, con una pequeña parte del porcentaje que se gastó en aquel momento. Se decidió la alta velocidad porque se entendía que era un paso hacia la modernidad, pero además fue en una isla que solamente unía Madrid con el sur, especialmente Sevilla. Después se ha seguido apostando también por la alta velocidad, se han unido otras ciudades, en principio Zaragoza, Lleida, Tarragona, Barcelona, pero luego llegó hasta Cuenca y Valencia, llegó hasta Albacete, hasta Alicante, va a llegar muy pronto a Murcia, lo hizo también a Valladolid, a Zamora, va a llegar a Galicia y evidentemente llegará al País Vasco también en fechas breves. Se han gastado muchísimo dinero y nosotros lo decíamos prácticamente desde aquel momento cuáles eran las ventajas de la alta velocidad, la rapidez, evidentemente, la única ventaja, pero también decíamos y contradecíamos a los argumentos del gobierno y de los poderes económicos y además lo hacíamos también desde datos económicos. Luego hablaremos de los datos medioambientales, de los datos sociales, que son al final los que nos llevan aquí, pero sobre todo los económicos, que son los que verdaderamente escuecen al poder neoliberal que está en este momento instaurado dentro de la economía. Como decíamos, estas cifras son aberrantes, porque estamos hablando, y tal como marca la AIREF, que evidentemente no es ninguna organización anarcosindicalista, sino que lo que hace es prácticamente objetivar todos los datos y ponerlos a disposición del Estado también y de la ciudadanía, y dice que nos hemos gastado 60.000 millones de euros en los últimos años para transportar solamente el 3,8% de las personas usuarias del tren. Si habláramos del total de la población, sería una ínfima parte y, por tanto, estaremos gastando muchísimo dinero en muy pocas personas para utilizarlo. Además, tenemos en cuenta los sobrecostes y lo que eso ha conllevado restándolo a otras partidas, como podría ser sanidad, educación, cultura o el mismo ferrocarril, que podríamos tener uno de los mejores del mundo y no lo hemos gastado prácticamente en un ferrocarril que solamente transporta el 3,8% de los usuarios y las usuarias. Si esto lo trasladamos presupuestariamente hablando, tenemos que en los últimos 25 años nos hemos gastado el 71% del presupuesto destinado a ferrocarril en la alta velocidad y solamente el 29% en el ferrocarril convencional. Esto en los últimos años ha sido peor todavía, puesto que se ha gastado el 80% en alta velocidad y solamente el 20% en ferrocarril convencional. Pero es más grave todavía, puesto que de este 20%, la mitad nunca llegó a producirse. Por tanto, nos hemos gastado el 80% en la alta velocidad y solamente un 10% en el ferrocarril convencional. Esto, desde hace 25 años, año tras año, tenemos en este momento un ferrocarril convencional bajo mínimos y tenemos unos supertrenes de alta velocidad que, como digo, transportan a muy poca gente. Si esto lo trasladamos a la población, el 3,8% de la población de los usuarios y usuarias utilizan la alta velocidad y el 96,2% utiliza el tren convencional, sobre todo cercanías y regionales. Si hacemos un traslado, el 3,8% tienen el 71% del presupuesto y el 96,2% solamente tienen un presupuesto del 29%, que, como decimos, en muchos casos no se ha gastado ni en estas partidas. Si lo hacemos en cifras globales, de los 597 millones de personas que utilizan el ferrocarril, solamente 26 millones de viajes son en alta velocidad. Las cifras son contundentes y si las trasladamos a los números que cada familia y cada persona puede salir perjudicada, podríamos tener unas cifras que en este momento cada persona del Estado español, cada ciudadano y ciudadano del Estado español se ha gastado 1.200 euros en la actual alta velocidad. Si hablamos de algún sitio concreto, como en este caso el País Valencià, pues podemos hablar de que se han gastado 2.000 euros por persona para que llegue la alta velocidad. Que luego diremos que no es ninguna panacea, puesto
que prácticamente solo ha beneficiado al centro de la meseta y en este caso a Madrid. Si hablamos de continuar los proyectos de alta velocidad que están en marcha, de gastar los 300.000 millones de euros, vamos a pararnos unos segundos y pensar en la cifra tan extravagante y estrambótica de 300.000 millones de euros, lo que se podría hacer en otras partidas y lo que se podría paliar las desigualdades sociales, las medioambientales y lo que se podría hacer en cuanto a sanidad, educación, cultura, etcétera, como decíamos anteriormente. 300.000 millones de euros, un 30% de los presupuestos generales del Estado, que además nos vamos hipotecando poco a poco, porque solamente el mantenimiento de lo que ya está significa un 0,4% de los presupuestos generales del Estado, pero puede significar un 1,5% de los presupuestos generales del Estado de los próximos 30 años. Estamos hipotecando nuestro futuro porque haya una pequeña parte de la población que vaya y que llegue muy cerca, muy rápidamente a ciertas partes de la península. Esto nos trae contradicciones, y nos trae contradicciones, por ejemplo, como que se tarde más en ir de Valencia a Alcoy que de Valencia a Madrid. Que la línea de Alcoy se tarde en este momento más tiempo de la que se tardaba hace 125 años cuando se inauguró, o que la línea de Cuenca, pues estemos hablando de que el tren convencional se tardan 7 horas y 58 minutos, prácticamente 8 horas en ir desde la capital valenciana a Madrid, y que hace 28 años el Talgo tardaba 4 horas 20, prácticamente la mitad de lo que se tarda en la actualidad. Y esto es porque la vía está tan deteriorada que no se puede ir en algunos tramos a más de 60 kilómetros por hora. Y no tramos pequeños, limitaciones de velocidad. Hay tramos de más de 120 kilómetros en el que se va a menos de 60 kilómetros por hora. Por tanto, no nos puede sorprender que tengamos estas cifras. Pero además, dentro de los argumentos demográficos que da el capital, que da el gobierno español, los diferentes gobiernos que hemos tenido en los últimos años, hablan de que esto es pues prácticamente la panacea para las ciudades donde pasa o donde llega la alta velocidad. Para desmentir esto no hace falta más que ver las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística de poblaciones como Puerto Llano, por ejemplo, en el que ha pasado en los últimos años, en los últimos 6 años, ha bajado de 52.000 personas a solamente 48.000. Por tanto, una ciudad por las que pasa el AVE ya desde 1992, en los últimos años también desde 1992, pero en los últimos 6 años ha bajado en 4.000 personas la población de una ciudad como esta. Pero podríamos hablar de la propia Ciudad Real, que como ciudad solamente en los últimos años ha subido la población en 700 personas. La ciudad de Ciudad Real. Pero si hablamos de la provincia, evidentemente ha bajado de 530.000 personas a 499.000 en solamente 6 años. La alta velocidad beneficia, en este caso puede beneficiar a Madrid y Sevilla, pero no a ninguna de las poblaciones que atraviesa. Y no lo beneficia porque ven pasar muy rápidamente el tren, pero no pueden utilizarlo. Y, por tanto, apostar por la alta velocidad al mismo tiempo significa dejar de apostar por el ferrocarril convencional, que se queda mermado de recursos económicos y, por tanto, llega prácticamente en algunos casos, a verlo desaparecer. No solamente en el tren que une Madrid y Sevilla, en el que une Madrid y Barcelona y el que une Madrid y Valencia, por ejemplo, en el que Cuenca ha pasado en los últimos años, desde 2011 a 2018, de tener a la provincia 215.000 personas a tener 197.000. La propia ciudad incluso ha bajado también en 2.000 personas, de 56.000 a 54.000 personas. Estamos viendo que una ciudad en la que llega el tren de alta velocidad ha disminuido de población y que evidentemente en la provincia muchísimo más. Cuando hablamos de Cuenca es un ejemplo, pero es un ejemplo claro que lo podemos trasladar a la mayoría del Estado español. Lo que estamos fomentando con el AVE es un modo de vida,
un modo de vida entre grandes ciudades, entre este 4% del territorio que estábamos hablando, entre estos 22,6 millones de personas que viven en las grandes ciudades. Y estamos dejando las zonas rurales desprotegidas. Estamos viendo cómo el tren de alta velocidad, de una manera antisocial, está uniendo grandes capitales y está dejando a los pies de los caballos a las zonas rurales. Esto además tiene unas consecuencias inmediatas. No estamos hablando de grandes poblaciones o de pequeñas poblaciones que van perdiendo en un goteo constante, que es así, pero que se puede ver que en los últimos 6 años ha habido grandes debacles ya de población en ciudades más o menos grandes, como podría ser Puerto Llano, como podría ser Ciudad Real, Cuenca. Evidentemente podríamos hablar de otras. Y si hablamos de provincias como Soria, Guadalajara, Cuenca, pues estaríamos hablando de un goteo constante que está dejando prácticamente desangradas estas provincias. Pero muchas veces, tal como ocurre con Teruel o como ocurre con Extremadura, la manera de intentar paliarlo, las reivindicaciones de estas poblaciones, de muchísima gente de estas poblaciones, sobre todo las que no están concienciadas y no saben cuáles son las repercusiones de que llegue la alta velocidad de esta manera, pues está pidiendo también, para salvarse de esta despoblación, la alta velocidad. Está cavando su propia tumba, puesto que la alta velocidad a Teruel o la alta velocidad a Extremadura va a machacar más todavía las zonas despobladas por las que pasa el tren y que evidentemente no va a parar. Si además hablamos de los grandes corredores como símil a esta alta velocidad, puesto que el corredor mediterráneo es un tren de alta velocidad camuflado para las mercancías y para un tren social, que evidentemente no es, y que va a unir Algeciras o Almería con el arco mediterráneo y con la frontera francesa, que se van a gastar 58.000 millones de euros a nivel europeo, 17.500 de ellos en el Estado español, y que lo único que va a hacer es un tren de alta velocidad, como decía anteriormente, para seguir enfatizando en este medio de transporte perjudicial, social, económica y medioambientalmente. Cuando hablamos de los grandes corredores, estamos hablando del, por ejemplo, el corredor central, que lo que hace es potenciar un corredor, pero evidentemente para desfavorecer a las otras zonas por las que pasa o a las colindantes. Cuando hablamos también del corredor Atlántico-Mediterráneo, que parece que sea la panacea y que va a unir el Cantábrico con el Mediterráneo, los puertos cantábricos con el Mediterráneo, lo que estamos hablando es un tren de velocidad alta, 250 km por hora, pero que tampoco va a dar servicio a las ciudades por donde pasa. Por ejemplo, entre Sagunto y Teruel tenemos una línea muy precaria y que en consecuencia de ello es la despoblación también de Teruel, que está dentro, es el meollo de la cuestión, el meollo del territorio de la Laponia celtibérica, y que están pidiendo también, como decíamos, una alta velocidad y un corredor cantábrico-mediterráneo, que lo que va a traer, evidentemente, si al final se consolida este proyecto, es un gasto de 10.000 millones de euros en prácticamente 110 kilómetros, que lo que va a hacer es que el 41% de ese trayecto vaya por viaductos o por túneles. Lo que va a hacer es una destroza medioambiental de la Sierra Calderona, de la Sierra de Espadá y de las sierras turolenses, y que prácticamente no va a dar un servicio mayor al que se da en la actualidad. Si tenemos en cuenta que las mercancías han bajado del 11% en los últimos años a solamente un 2,2%, esto no va a reabrir el transporte de mercancías. Y si lo abre, será desde el Cantábrico al Mediterráneo, o sea, mercancías europeas que llegan al Mediterráneo para ir al resto del Mediterráneo y a África. Si estamos hablando de puertos, como puede ser el puerto de Valencia, tenemos en cuenta que de los 5 millones de contenedores que se mueven anualmente, la mitad están vacíos, eso como primer dato, pero después que solamente el 4% de ellos son productos del país valenciano.
prácticamente no da ninguna mejora a los productos valencianos ni a la economía valenciana, y la mayoría son contenedores que pasan por este puerto. Esto es lo que puede pasar con los grandes corredores, que veamos pasar las mercancías, pero que no tengamos terminales de contenedores ni terminales de mercancías en los territorios por donde pasa y que no podamos trabajar con las mercancías que se producen en estas comarcas. Por tanto, estamos hablando de que nos venden unos corredores para ensalzar y para reactivar la economía de las comarcas, cuando realmente van a ser corredores de paso solamente y que no van a tener ninguna repercusión en las economías. Esta apuesta del AVE, evidentemente, es una apuesta que continúa en la actualidad y que, por ejemplo, desde CGT le hemos intentado poner freno pidiendo una moratoria hace unos años a cualquier proyecto de alta velocidad, cualquier proyecto, pero además cualquier proyecto del tipo que sea tiene que tener una valoración anterior, sobre todo de manera social y demográfica, pero también medioambiental y económicamente. No podemos gastarnos o seguir gastándonos el dinero en la alta velocidad mientras tenemos un ferrocarril convencional bajo mínimos. Pero además lo que estamos haciendo es pedir también una valoración de cómo se ha gastado, una auditoría que lime y que limite o que depure responsabilidades, al fin y al cabo, de por qué se ha gastado de esta manera. Y como estas líneas están construidas, queremos que de alguna manera se puedan utilizar de una manera mucho más social. Nosotros hemos pedido que se hagan estaciones intermodales, que se hagan estaciones comarcales y que se pueda utilizar también para las mercancías, evidentemente con conexiones a polígonos industriales y a terminales de mercancía. Todo esto está por hacer, pero las próximas inversiones deben ir encaminadas a un tren mucho más social que el que tenemos. También reducir la velocidad, puesto que luego hablaremos de cuáles son las características de los trenes de alta velocidad, pero hemos pedido reducir la velocidad porque entendemos que no hace falta ir a 300 ni a 350 kilómetros por hora, puesto que rebajando estas velocidades de entre 200 y 250 kilómetros por hora, se rebaja en 2/3 el consumo y que además los precios son más que competitivos tanto con la carretera como con la vida cotidiana de las personas que viajamos. Además, como decíamos, no solamente las condiciones negativas económicas son las que mueven a la CGT, también las medioambientales. Los trenes de alta velocidad significan un movimiento de tierra enorme, un movimiento de los cauces, tanto de aguas subterráneas como de superficie. Tenemos la partición de ecosistemas. Tenemos también un consumo energético importantísimo, que además nos hace depender en gran medida también de las energías atómicas o nucleares y que, por tanto, entendemos que no está justificado de ninguna manera, ni medioambiental, ni social, ni económicamente. Además, si tenemos en cuenta lo que supone el mantenimiento de estas líneas, la construcción, pero luego el mantenimiento en todos estos aspectos, creemos que no tiene ninguna razón de ser que se sigan construyendo. Además, nos estamos viendo que la construcción de estas líneas está perjudicando de manera clara e inmediata ya a los trenes de cercanías y los trenes regionales. Sin ir más lejos, en los últimos años, en las cercanías de Valencia se han perdido más de 10 millones anuales de viajeros en la última década. Han pasado de 24 millones de usuarios y usuarias a solamente 14 millones y medio. Si esto lo trasladamos en la última década, la suma de todos ellos sería más de 83 millones de personas usuarias que han perdido. Y esto ha sido por la construcción, por ejemplo, del tercer carril para que llegara a la alta velocidad a Castellón. Eso significó que se perdieran más del 65% del servicio durante 2 años, que se perdieran el 55% de los viajeros y las viajeras, que el 47,5% no volviera a utilizar el tren y que, por ejemplo, en 2019 se suprimieran 7.590 trenes de cercanías.
que en los últimos 5 años se hayan suprimido más de 20.500 trenes de cercanías. Y esto es trasladable, evidentemente, a otras zonas como podrían ser Madrid o Barcelona, aunque quizá en menor medida, pero también de una manera importante. Y estamos viendo que esto tiene pocos visos de atajar, que además la ley del sector ferroviario que se aprobó en 2005 y que ya liberalizó las mercancías, nos ha demostrado que no ha venido a reactivar el ferrocarril, y que después de los libros blancos aprobados en la Unión Europea, de los libros verdes también de la Unión Europea, no hemos podido tener una reactivación de ferrocarril, puesto que se apostó por la alta velocidad. Ahora había un proyecto de compra de material de más de 3.000 millones de euros, pero que con motivos de la pandemia, con motivos del COVID, se ha paralizado. Además, luego hablaremos también, pero la mitad de los servicios de media distancia regionales se han suprimido, y los de larga distancia. Los de cercanías, de manera paradójica, han estado también en menor medida, y aunque ahora ya están al 100%, siguen habiendo aglomeraciones, y se pide también desde la ciudadanía, desde las diferentes plataformas, un aumento en este servicio para que se puedan guardar las distancias de seguridad. Por tanto, estamos hablando de que la ley del sector ferroviario lo que hizo es profundizar más en la división, puesto que se dividió la antigua Renfe en dos, Renfe y Adif, que Renfe sigue explotando de manera como monopolio el ferrocarril, pero que la liberalización está muy cerca, puesto que en diciembre de este mismo año la liberalización en el transporte de viajeros va a entrar en vigor. Quizá no lo haga tan dañinamente por motivos de la pandemia, pero ya está aprobado en 2017 la liberalización, ya está traspuesta la normativa a la normativa española, y por tanto la fecha es diciembre de 2020, y a partir de ahí, y siempre que nos lo permita la pandemia, las condiciones sanitarias, pues ya tendremos la liberalización tanto de las mercancías que se produjo en 2005 como la del sector de trenes de viajeros de larga distancia y AVE. Hay un momento también crucial, entendemos, y fue en junio de 2013, cuando se aprobaron las obligaciones del servicio público, en aquel momento por un gobierno del Partido Popular, y que condicionó en gran manera las pretensiones que se tenía desde las diferentes plataformas de defensa del ferrocarril y desde sindicatos alternativos como el nuestro, desde movimientos sociales y grupos ecologistas, en la que pretendíamos que el ferrocarril fuera la revitalización de muchísimas zonas, puesto que se utilizaron solamente parámetros economicistas y cuentas de resultados economicistas. Lo que hicieron en aquel momento, en 2013, y después de un proyecto que el INE trasladó en cuanto a estadísticas, y que prácticamente, como decimos, fueron meras estadísticas y unos escalones que prácticamente no obedecían más que a situaciones económicas. Entendíamos que si hay que cerrar el ferrocarril porque está poco utilizado, también deberían de cerrar el ferrocarril de alta velocidad, puesto que, por ejemplo, entre Valencia y Madrid solamente se utiliza el 49% de las ocupaciones. Si tenemos en cuenta, además, que si hacemos una amortización a 30 años, con lo que costó esta línea de alta velocidad a las personas que la utilizan y a los servicios que puede utilizar al día, que son más de 16.000, tenemos que cada persona usuaria tendría que pagar 340 euros por viaje o por asiento. Los usuarios y las usuarias pagan entre 25 si adquieren el billete en oferta, o 78, que sería su precio oficial. El resto lo estamos pagando entre todos y entre todas en los presupuestos generales del Estado. Estamos pagando, de ahí salen los más de 2.000 euros que hemos pagado por persona, y de ahí sale el saco sin fondo que estamos utilizando de manera económica para sostener
un ferrocarril que evidentemente, un tren que evidentemente no tiene expectativas de ser un tren social y de dar servicio a la ciudadanía. Para hacer esto estamos dejando de potenciar el tren que verdaderamente puede dar servicio. Y lo que se hizo con las obligaciones de servicio público en 2013 fue todo lo contrario. Para ahorrar 51 millones de euros en 3 años a 17 millones y medio de euros, prácticamente se dejó entre 1,5 millones y 2 millones de personas de la España vacía o de la España vaciada, porque hay que tener en cuenta que estas zonas están vacías, pero es porque las han vaciado. Suprimió más de 40.000 trenes regionales y de media distancia. 40.000 trenes que daban servicio a casi 2 millones de personas y que dejaban 172 estaciones sin parada. Prácticamente eran estaciones cerradas en las que no paraba el tren porque tenía una baja ocupación. También dejaba 165 estaciones con una sola parada al día, lo que significaba la muerte anticipada de estas estaciones y, por tanto, de estas poblaciones y de estas comarcas, puesto que impedía que hubiese un servicio digno y que se pudiera utilizar por la ciudadanía. En este momento, poblaciones como la línea de Chati-Balcoy tienen 2 por sentido y día, o las de Valencia-Cuenca-Madrid tienen también 2 por sentido y día. Y en el mismo sentido están las líneas que van por Teruel, las que van por Extremadura, muchas de las que hay por Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Estamos hablando de la España vacía o de la España vaciada, que encima ha sufrido más las consecuencias de esta dejadez del Estado, que lo que quiere es concentrar, como decíamos anteriormente, la población en las grandes ciudades. Estas obligaciones de servicio público dejan prácticamente desde 2013 una incidencia mayor en esta España vaciada. Pero sin ir mucho más lejos, el 1 de enero de este mismo año, de 2020, se volvieron a cerrar 150 estaciones de viajeros. Si vamos sumando todas las que tienen un servicio precario y todas las que están cerradas, prácticamente estamos desmantelando el ferrocarril público y social. Y lo están haciendo en base a criterios económicos, y en este caso economicistas. Después de las elecciones y la llegada de la plataforma, en este caso partido político Teruel Existe, y para dar su voto a los presupuestos generales del Estado anteriores, hubo ahí una negociación y solicitaron que esas 150 estaciones que se iban a cerrar se reabrieran. Para llegar a tener un voto positivo de esta formación política, lo que se hizo fue dar el visto bueno y dejarlo durante 6 meses más. Pero incluso eso se ha incumplido. De las 150 estaciones que se cerraron, solamente 27 han sido reabiertas y de una manera temporal y además muchas veces en precario y por personas externas al personal ferroviario. Externalizado el servicio es prácticamente una rebaja en la calidad y una rebaja en la seguridad. Estamos hablando de que las obligaciones de servicio público tendrían que dar servicio público a la ciudadanía. Pero estamos encontrando un trasvase de capital. No pueden subvencionarse por medio del Estado estos servicios públicos, puesto que ya están subvencionados en los presupuestos generales del Estado. Pero sí lo hacen los trenes de alta velocidad que, por ejemplo, están uniendo Madrid con Cuenca y que tienen un precio de menos de 12 euros el trayecto, cuando los trenes convencionales, estos que hablábamos de que tardan prácticamente 8 horas de Madrid a Valencia y que casi tardan 4 horas frente a los 50 minutos de Madrid a Cuenca, 50 minutos frente a 4 horas, tenemos subvencionados los trenes de alta velocidad y tenemos en precario los del ferrocarril convencional que cuestan más de 16 euros. Por tanto, estamos hablando de una competencia desleal y de un trasvase de personas que utiliza el ferrocarril convencional al tren, en este caso, de alta velocidad. Y tenemos que tener en cuenta que todas las poblaciones por las que pasa son poblaciones que se están quedando vacías. Y se están quedando vacías precisamente porque estamos potenciando
un modo de vida y un modo de transporte que no les favorece. Cuando hablamos también de alta velocidad, estamos hablando de situaciones futuras que no vamos a poder sostener. El tren de alta velocidad es un tren devorador de recursos, de toda clase de recursos, sobre todo de los medioambientales y de los económicos, un tren insostenible que no vamos a poder utilizar en los próximos años, puesto que estamos estamos caminando hacia un modelo insostenible cuando estamos hablando de un momento de emergencia climática. Estamos hablando de emergencia climática, estamos intentando dar soluciones y una de las soluciones es el ferrocarril y, sin embargo, estamos apostando de una manera torticera hacia un tren que no es el más recomendable, evidentemente, porque no es el más idóneo por su sostenibilidad. Y además lo estamos haciendo de una manera consciente. Estamos dando muchísimos recursos económicos a las empresas privadas, a las constructoras que están construyendo tanto los trenes de alta velocidad como los grandes corredores, que son las verdaderas beneficiadas de todo este entramado. Evidentemente, habrá también intereses políticos y habrá también intereses electorales y de venta de propaganda para que estos trenes se transformen en votos. Pero sobre todo, los grandes beneficiados de los trenes de alta velocidad y de los grandes corredores son las constructoras. Y cuando hablamos de constructoras, evidentemente hablamos de nombres propios. Pero además, esa parte del pastel que se están repartiendo las constructoras, se están haciendo también una parte del pastel en cuanto a la liberalización tanto de las mercancías, hablemos de ACS, Acciona, etcétera, etcétera, y también de los próximos proyectos de alta velocidad en los que se han incorporado o se incorporarán, mejor dicho, en diciembre de 2020, pero que ya están prácticamente operando. Si tenemos en cuenta, como decíamos anteriormente, que las mercancías en el Estado español son prácticamente del 2,2% y que la división de Renfe está a la venta desde hace ya muchísimos años, si tenemos en cuenta, como decía, que en Alemania es del 22% o que en Francia es del 17%, si las empresas alemanas o francesas, las empresas públicas alemanas o francesas, compraran la división de mercancías de Renfe, tendrían un negocio redondo que podría multiplicar por 10 los beneficios. Pero los beneficios no evidentemente para el Estado español, sino para los diferentes estados. Tenemos la paradoja de que en España no sabemos gestionar nuestros recursos y tienen que venir desde otros países europeos para quedarse con los beneficios. Si estamos hablando también de esta nueva liberalización, de estas nuevas empresas que van a operar en el ferrocarril, estamos hablando de que les hemos construido una red costosísima de alta velocidad que van a explotar prácticamente por unos cánones irrisorios las empresas privadas, por tanto les estamos dando un negocio redondo que solamente tienen que explotar, puesto que les estamos dando los mejores surcos. Los mejores surcos son los mejores horarios y les estamos alquilando los trenes para que puedan explotar. Por tanto, tienen unos buenos surcos, unos buenos horarios y van a llenar sus trenes. Entonces, vamos a privatizar los beneficios, pero vamos a sociabilizar las pérdidas. Cuando digo sociabilizar las pérdidas, quiero decir que los trenes que va a seguir operando Renfe y que va a seguir siendo mantenidos por el Estado son los que van a tener una menor ocupación y que, por tanto, vamos a seguir pagando esos 340 euros por asiento vacío o ese porcentaje que se pagará de los asientos ocupados. Por tanto, va a seguir siendo un saco sin fondo y las políticas, tanto desde Europa en algunos aspectos, pero sobre todo en el Estado español, siguen incidiendo en estas diferencias. Yo creo que es tarea de toda la ciudadanía presionar en el sentido contrario, de los movimientos sociales, de los sindicatos alternativos como la CGT, y que es tarea de la ciudadanía. Y una de esas tareas es trasladar a la ciudadanía lo que está sucediendo. Creemos que el debate que nos hurtaron en los años 90, cuando se apostó de una manera decidida por la alta velocidad, tiene que volver al Congreso y tiene que volver a las calles. La ciudadanía tiene que participar
tiene que dar su opinión y tiene que tener objetivamente los datos para tomar una decisión de qué tipo de transporte queremos en los próximos años. Y para ello, pues desde CGT creemos que tenemos un papel importante para dar esa información a la ciudadanía y creemos que podemos ser una parte importante también en el futuro del ferrocarril, puesto que somos personas somos personas técnicas que podemos dar una valoración desde muchísimos aspectos, tanto el medioambiental como el social y el laboral, y que por tanto creemos que tenemos mucho que decir en los próximos años. Para ello, insisto, hay que plantear ese debate, hay que abrir ese debate a la ciudadanía y hay que hacerlo desde todas las armas que tenemos a nuestro favor, en los medios de comunicación alternativos, y esto creemos que es una base importante en el tema que nos traía hoy en día, que era el ferrocarril social y sobre todo en la España vacía o en la España vaciada. La potenciación del ferrocarril público social, seguro, sostenible, accesible, asequible y de calidad es uno de los lemas que pueden mermar la situación actual y que pueden potenciar con unas políticas adecuadas el futuro. La España vaciada tiene un potencial enorme en cuanto a recursos, solamente hace falta que tenga unas comunicaciones dignas. Evidentemente no podemos aspirar a que poblaciones de la España vaciada tengan una frecuencia de cercanías como la puede tener Madrid o Barcelona, pero evidentemente tiene que tener unos servicios públicos dignos y tiene que tener unos servicios públicos que puedan sostener la población y que evidentemente tenga un futuro y que las personas puedan ir y puedan vivir con dignidad en unas zonas que además probablemente y dentro del cambio climático que se está produciendo, probablemente tengamos en los próximos años que desplazarnos hasta estas zonas porque las ciudades van a ser insalubres y van a ser zonas donde no se va a poder vivir. La única manera de poder sobrevivir dentro de varias décadas probablemente sea en el campo o sea incluso en zonas como el norte de Europa, la península escandinava, donde las temperaturas van a ser mucho más llevaderas que lo eran anteriormente y que solamente por propia supervivencia, porque en el centro de África o en África incluso va a haber unas temperaturas que van a ser insoportables para la vida humana y por tanto vamos a tener unas migraciones demográficas hacia zonas mucho más benignas en cuanto a la temperatura y en este caso puede ser que la España vacía sea el recurso que nos quede a la península ibérica para volver a poblar las zonas que van a estar menos dañadas en cuanto climáticamente o en cuanto a la salubridad que estamos imponiendo en las grandes ciudades, como decíamos anteriormente, sobre todo las de más de medio millón de habitantes. Espero no haberlos dado la chapa mucho, creo que luego podrían haber también preguntas o reflexiones, no sé el tiempo que tendremos, ni sé cuánto he estado yo en este momento, veo que han sido 54 minutos. Lo vamos a dejar aquí. Podríamos hablar e incidir en algunos temas más concretos, pero creo que como exposición y hacer una valoración objetiva, pero también histórica de por qué se ha producido o cuáles han sido los cambios en el ferrocarril español en los últimos años, creemos que como introducción puede valer y puede reforzar o puede ampliar el debate dentro de las intervenciones. No sé si serán preguntas, serán reflexiones, pero bueno, aquí estoy a vuestra disposición y sobre todo muchas gracias a todas y todos por la atención y sobre todo por, insisto, por la sensibilidad hacia estos dos problemas que es el ferrocarril convencional o sobre todo el deterioro del ferrocarril convencional y también la manera que tenemos de verlo desde las zonas rurales y desde la España vacía. Un saludo, muchas gracias. Salud.
Mira, quería preguntar al compañero, ya una vez hechas todas las inversiones del tren de alta velocidad, ¿existe la posibilidad de una reversión? Porque eso además, ya hecha la inversión y hecho el gasto, eso después también tiene un mantenimiento que imagino que será posiblemente mucho más caro que el de un tren más económico como el que estabas comentando. Entonces, no sé si existe, qué es lo que es mejor en este caso, si tuviéramos la opción de poder revertir esta situación, el mantener esas líneas, dejarlas. ¿Cuál sería la siguiente opción una vez hecho el desbaratamiento que nos han hecho de la red ferroviaria y cómo lo han jodido? Pues, ¿qué solución se podría hacer de aquí a, pues eso, a 10 años, por ejemplo? Sí, pues evidentemente sí hay solución. Desde la CGT, desde la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de la CGT, lo que estamos planteando es, bueno, las líneas están construidas, hay 60.000 millones de euros construidos y hay 3.100 kilómetros de alta velocidad construidos. Hay dos posibilidades, o reconvertirlas de una manera mucho más social, de una manera más sostenible económicamente, o dinamitarlas. Evidentemente, la opción de dinamitar estas líneas queda descartada y lo que nosotros proponemos es utilizarlas de una manera mucho más favorable a la ciudadanía. Para eso lo que planteamos es un uso más sostenible y para ello lo que pedimos es rebajar la velocidad. Si tenemos en cuenta que un kilómetro, solamente un kilómetro de línea de alta velocidad, tiene que tener un mantenimiento anual de más de 200.000 euros por kilómetro, tenemos en cuenta que es un lastre económico importantísimo y que esto va a los presupuestos generales del Estado. En los próximos presupuestos generales del Estado, si seguimos a este ritmo, vamos a necesitar 450 millones de euros en la actualidad y en el futuro más de 1.500 millones de euros solamente para el mantenimiento de estas líneas. Esto es por sus características. Los trenes pasan a más de 300 kilómetros por hora y, por tanto, la línea tiene que estar en perfectas condiciones para que no haya ningún fallo de seguridad. Si consiguiéramos rebajar a solamente 200 kilómetros por hora, digo solamente porque ya es una velocidad más que razonable, reduciríamos el deterioro de las líneas, reduciríamos el deterioro del material, o sea, de los trenes, y reduciríamos también el mantenimiento y el coste de este mantenimiento. Por tanto, tendríamos líneas mucho más aprovechables, se podría aprovechar también para las mercancías, sobre todo para las mercancías que tengan poco peso por eje, y además lo que pedimos es que se construyan en estas líneas estaciones intermodales y estaciones comarcales que den servicio a una zona mucho más amplia que a las grandes ciudades de las cabeceras. Que además, si hacemos esto conjugado con terminales de mercancías, pues podríamos tener un aprovechamiento y tendríamos los corredores que están apostando, haciendo vías paralelas a las convencionales. Cuando hablamos de todo esto sabemos que es una inversión y que es retroceder según los parámetros que se plantean desde el gobierno. Pero bajo nuestro punto de vista es un reaprovechamiento de lo que ya está construido y además de una manera mucho más social, mejor para las comarcas por donde pasa la alta velocidad, mejor incluso para las grandes ciudades que no verían mermados la disponibilidad y los horarios de que disponen, pero también tenemos un importante beneficio para el medio ambiente, puesto que la reducción de la energía que se utiliza y que, por tanto, también económicamente, puesto que tendríamos un menor coste económico en cuanto a su mantenimiento, no solamente en las vías, sino también en los trenes, porque cada tren de alta velocidad cuesta más de 50 millones de euros, cuando tenemos que los de cercanías cuestan 5 millones de euros. Por tanto, el mantenimiento de unos y otros también va en consonancia con este coste y por tanto, reducir la velocidad y reconvertir las líneas
sería un beneficio prácticamente inmediato y que, por tanto, sí que es posible. Tal como me preguntabas, sí que es posible, no hace falta dejarlas en stand-by ni dejarlas muertas. Creemos que no se deben construir más, pero que las que hay se pueden reaprovechar. Vale, muy buena. Me ha faltado una parte, porque he tenido que descolgarme, pero me ha encantado varios datos que has dado. Y te quería preguntar como varias cosas. Por un lado, si no quiero consumir mucho tiempo, así que contéstame lo que se pueda y lo que no, pues no. Yo leí hace varios años en una entrevista al delegado de la CGT de Renfe o de Adif, no me acuerdo, de Málaga, que nos contaba en la entrevista que hace 30, 40 años los mercancías eran tan rentables que el transporte de viajeros salía prácticamente a coste cero, pero que eso se fue quitando, Renfe dejó de prestar este servicio de forma masiva y claro, y esa rentabilidad dejó de tener la Renfe, pasaron a otras empresas de camiones, historias, ¿no? Y preguntarte si eso realmente es así y si podríamos plantearnos que volviera a ser así. Es decir, que el transporte de mercancías, Renfe volviera a tener de forma pública la iniciativa, porque, según tengo entendido, es mucho más barato para las empresas, mucho más rápido, mucho más seguro, etcétera. La segunda pregunta, que va un poco en esta línea, es si tú sabes si existe algún proyecto o alguna idea de conectar lo que es la red ferroviaria española a la ruta de la seda para multiplicar las exportaciones e importaciones vía ferrocarril con China, pero con todo lo que hay de por medio, de dos continentes. Y la tercera y última es si todo el tema de la recuperación de vías, porque yo me quedo alucinado con que en la vía de Valencia a Madrid haya 120 kilómetros, que por el estado de la vía tienes que ir a menos de 60 kilómetros, es algo que no cabe en ninguna cabeza de Europa, pues a lo mejor en Burundi pues sí, pero me cuesta mucho creer que en Europa pasen estas cosas. Si toda la renovación de la vía y hacer un ferrocarril tenemos valorado como cuánto cuesta, cuántos puestos de trabajo puede producir y si se puede plantear como un motor de recuperación de empleo ahora mismo en la situación del COVID y de la crisis que se nos viene encima. Si en sí mismo podría ser un motor de decir, oye, renovemos el ferrocarril, que yo que se me lo invento, va a generar 20.000 puestos de trabajo o 50.000 o los que sea. Y ya está, me quedo ahí porque... Pues sí, Sergio, te voy a intentar contestar a las tres preguntas. Sí que tenía razón el compañero de Málaga. Antiguamente había más del 11% del transporte de mercancías se producía por ferrocarril. Yo estoy hablando de los últimos años, pero anteriormente era mucho mayor. Y se hacía a unos costes que no eran rentables económicamente, pero sí eran rentables medioambientalmente y eran rentables socialmente. No he podido en mi intervención hablar mucho de las mercancías, pero también en 2013 hubo un punto de inflexión en cuanto a las mercancías, porque también, además, en junio de 2013 se suprimieron 1.500 trenes de mercancías que no eran rentables económicamente para la empresa. Eran trenes, sobre todo de automóviles, de material muy diverso, que se transportaban por precios que prácticamente cubrían los costes, pero que eran muy rentables en otros muchos aspectos. Por ejemplo, esos 1.500 trenes de mercancías que se suprimieron de un plumazo, de un día para otro, representaban 500.000 toneladas de mercancías que pasaron a ir a las carreteras. 500.000 toneladas de mercancías que suponían más de 40.000 camiones diarios circulando por nuestras carreteras y por nuestras autovías. Esto significa un coste de dolor importante en cuanto a accidentes, pero significa también un deterioro de las carreteras, un deterioro de todo el material urbano de las carreteras y de las ciudades, que significa además una fuente de ingresos para el Estado de manera inmediata. Esos 40.000 camiones que a diario, de un día para otro, empezaron a circular por las carreteras del Estado español, significaba que el 73% de ese combustible pasaba al día siguiente a las arcas del Estado. Por tanto, hablan mucho
de ferrocarril, se les llena la boca hablando de ferrocarril, de sostenibilidad y de que es el transporte del futuro por muchísimos aspectos, que evidentemente es así, pero con la otra mano lo que están haciendo es potenciar la carretera, potenciar el transporte por carretera, porque es quien les da beneficios inmediatos. O sea, ningún gobierno apuesta a un largo plazo, a un futuro. Lo que hacen es hacerlo de una manera inmediata o a corto plazo. Por desgracia, tenemos una clase política muy cortoplacista y que apuesta por lo que ve a muy corto plazo. Aquellos camiones que pasaron a la carretera, evidentemente, tenían una cota de dolor importantísima, tenían un beneficio en cuanto a combustible al Estado, pero además eso repercutía también medioambientalmente en las toneladas y toneladas de CO2 que empezábamos o que sumábamos a las que ya estamos lanzando día a día a la atmósfera. Y estábamos hablando de un contexto de cambio climático, de emergencia climática, en la que nos tenemos que poner las pilas ya, o sea, ya vamos tarde. Por tanto, esto fue una manera de menospreciar a un transporte como es el ferroviario que permitía reducir la huella de carbono del planeta y que nos permitía además hacerlo de una manera mucho más sostenible. Puede que Renfe no ganara mucho dinero con ese transporte, pero sí ganábamos todos y todas en otros aspectos. Los proyectos ferroviarios de la ruta de la seda que preguntabas, ya hay trenes que vienen desde China hasta el Estado español y hay trenes que vienen porque está conectado. Todo lo que quieren hacer con los grandes corredores, sobre todo con el corredor mediterráneo, que va desde Algeciras y desde Almería hasta Ucrania, lo que quiere es conectar lo que ya está construido, el transiberiano, etcétera, etcétera. Pueden venir los trenes desde China por esa ruta y pueden venir más rápidamente con el corredor mediterráneo. Pero, insisto, esto puede venir muy bien porque las mercancías van a llegar desde China hasta Europa y van a traspasar la península ibérica y van a llegar incluso a África, o si no, van a cargar en los puertos, pero poco beneficio va a tener el Estado español en cuanto a estos grandes corredores. Pero sí, los grandes corredores lo que van a hacer es beneficiar la ruta de la seda. En otros aspectos de si puede ser un motor económico y de empleo la renovación de estas líneas, evidentemente que sí. En vez de apostar y habernos gastado los 60.000 millones de euros que nos hemos gastado en alta velocidad, podíamos haberlo hecho en el ferrocarril convencional, lo hubiésemos hecho de una manera mucho más cercana, no lo hubiésemos hecho con estas grandes multinacionales de la construcción y lo hubiésemos hecho de una manera mucho más sostenible. Cuando hablamos de líneas como la de Cuenca, que yo como ferroviario y como maquinista estoy pasando por esa línea y vamos a menos de 60 kilómetros por hora, estamos hablando de que no hace falta una gran inversión para aumentar la velocidad a 120 kilómetros por hora. Imaginaos, solamente a 120 disminuiríamos el tiempo a la mitad. Y para eso tenemos carriles y tenemos traviesas que se han quitado. Por ejemplo, tenemos 174 kilómetros de traviesas que se han quitado del corredor mediterráneo, para ser más exactos, entre Valencia y Castellón, que más de 300.000 traviesas que se han destruido. Traviesas que en algunos casos tenían 10 años y que en otros tenían menos de 2 años puestas en las vías. Algunas de ellas se han destruido solamente con esas traviesas trasladadas unos kilómetros a la línea de Valencia a Cuenca. Podríamos tener en este momento, por coste prácticamente cero, lo que cueste la construcción y lo que costaron aquellos carriles y aquellas traviesas, más de 300 euros por traviesa, más su colocación, etcétera, etcétera, lo podíamos haber trasladado y podíamos haber reutilizado esas traviesas y esos carriles para potenciar, en este caso, la vía de Valencia a Cuenca. Por tanto, es relativamente fácil. Tenemos los materiales y tendríamos una forma de empleabilidad en esta pandemia. Por tanto, yo creo que si no lo hace el Estado es porque tiene intereses en los trenes de alta velocidad y lo que tiene es intereses en la construcción de la alta velocidad. No quiere
regenerar vías, no quiere acondicionar vías. Lo que quiere son las grandes construcciones, que son los que le dan pingües beneficios a las constructoras. Sí, mira, era una puntualización de una reflexión. Cuando pusieron el AVE a Valladolid, desde Madrid, hicieron en uno de los periódicos regionales un especial y había un suplemento como un dominical referido al AVE. Y una de las cosas que ponía ahí es que si tenías en cuenta la construcción del AVE en cuanto a su impacto económico, medioambiental, social y etcétera, pues se podría decir que las vías convencionales tenían un factor de 1 y adaptar las vías al talgo, las catenarias, todas esas operaciones tendría un factor de 2,5 y construir el AVE entero como se había construido era un factor de 6, era por el coste, todo el coste que ha tenido. Y luego otra cosa alrededor de esto, ya aparte de esta reflexión, es sobre las vías verdes. ¿Qué función tienen las vías verdes aparte del ocio y el tiempo libre y un poco el turismo sustentable? A ver si tiene algo que ver con esto que estamos tratando. Nada más. Gracias. Sí, pues nada, muchas gracias a ti por la pregunta también. El AVE a Valladolid lo viví también en primera persona, pero en este momento yo creo que el AVE a Valladolid ha sido el mismo error que se ha cometido en otras líneas de alta velocidad. Yo recuerdo, por ejemplo, porque además he vivido prácticamente la llegada del AVE a muchísimas ciudades, unas como coordinador de la plataforma de defensa del ferrocarril y con acciones que hacíamos en los momentos de la llegada para que tuviera visibilidad y supiéramos qué es a lo que nos enfrentábamos, la ciudadanía. Recuerdo ahora, por ejemplo, la llegada del AVE a Tarragona, donde nos concentramos una serie de personas, muchísimas de ellas de la CGT, en la puerta de la estación, una estación que además está a 14 kilómetros de Tarragona y a 12 de Reus, o sea, en prácticamente ningún sitio, porque no tiene beneficio demográfico a ninguna ciudad. Estábamos dando una rueda de prensa improvisada y estábamos hablando de qué significa el AVE. Estamos hablando de desvertebrar el territorio, del consumo energético, de las consecuencias sociales y medioambientales y tal. Y unos minutos después, en aquel momento la ministra Magdalena Álvarez estaba hablando, nos había robado las banderas prácticamente y estaba hablando de vertebración del territorio. Nosotros hablábamos de vertebración del territorio comarcal y de una manera cercana. Ella estaba hablando del territorio nacional y europeo. Eso era vertebrar el territorio. Un tren que uniera Madrid con Barcelona vertebraba el territorio. Por tanto, nos cogen el discurso y nos lo cambian para su beneficio. En aquel momento, por ejemplo, ya se daba un impacto, no recuerdo ahora exactamente, pero muy cercano también a aquel 6 que se daba en Valladolid. Evidentemente, reactivar una línea cambiando prácticamente o reformándola o rehabilitándola es mucho menos costoso y tiene un coste menor, pero además tiene unos beneficios mucho mayores en cuanto a la ciudadanía y económicamente. Por tanto, lo que sucedió en Valladolid, insisto, sucede en muchísimos sitios más. Las vías verdes, nosotros, por ejemplo, desde CGT estamos en contra de que se levanten las vías que están cerradas y que se reconviertan en vías verdes. Creemos que las vías verdes pueden estar paralelas a estas vías o cualquier camino rural en cualquiera de los espacios que tenemos, de tantos espacios que tenemos en la península ibérica y en el Estado español, pueden convertirse en vías verdes, puesto que son caminos que pueden reconvertirse. Y estamos en contra porque lo que queremos es no perder la oportunidad de reabrir las líneas que se cerraron hace, en este caso, 35 años. Creemos que todavía tienen una utilidad, no hay que hacer trenes de alta velocidad por encima de aquellas vías, pero se pueden reabrir los trenes. El material está muy deteriorado, las traviesas y los carriles, pero creemos que todavía tiene una función social y una función como tren. Por poneros un ejemplo que además es plausible, entre Valencia y Teruel, mejor dicho, entre Sagunto y Teruel, hay una línea de tren que
porque bueno, pues por su orografía va a poca velocidad, pero que da servicio a Teruel, que podría tener muchísimo más, porque hoy estamos hablando de que puede estar colapsada, y puede estar colapsada porque se cerraron muchísimas estaciones y porque se deterioró gravemente en los últimos años. Pero hace los años 80 circulaban más de 45 trenes al día por esa línea. Hoy circulan 7 u 8 trenes y estamos hablando de colapso. Están hablando, mejor dicho, de colapso. Por tanto, antes había muchísimos trenes de mercancías y había muchísimos trenes de viajeros. Hoy en día es al revés. Solo hay 2 o 3 servicios de viajeros según los días, y había antes un par de trenes semanales. Ahora sí es verdad que se ha reactivado estos últimos meses, pero antes había muy pocos trenes de... Bueno, pues esta vía que os estoy comentando tiene paralela la vía minera que bajaba de Ojos Negros y que iba paralela a la de Renfe. Iba paralela por motivos en aquel momento de que no hubo un acuerdo para transportar las mercancías de mineral por las vías de Renfe, y lo que se hizo fue una vía paralela de una empresa privada. Hoy en día está la vía de Renfe en 160 kilómetros y la vía paralela, una vía verde paralela, la más grande de España, de más de 160 kilómetros. Pues los trenes que circulan por Renfe solo admiten 3 bicicletas. Estamos hablando de una vía verde que sería prácticamente un sitio de peregrinaje de todos los ciclistas de Europa, o al menos de todos los ciclistas y las ciclistas del Estado español, a esta vía verde, que tuviera un servicio regional que permitiera transportar las vías en tren. Eso además sería una potenciación económica para las comarcas, puesto que permitiría tener alojamientos rurales o incluso hoteles de otras características, le podrían dar un uso turístico, pero además lo potenciaría en cuanto a tiendas, en cuanto a restauración, etcétera, etcétera, etcétera. Podría ser la reactivación de las comarcas del interior de Valencia y Castellón, y además de las comarcas de Teruel por las que pasa. Entendemos que no se hace porque no hay voluntad política para hacerlo. Los trenes tienen una ocupación menor al 15%. En las próximas obligaciones de servicio público es probable que supriman más servicio porque ha bajado de este rango, de este listón. Y por tanto tendríamos ahí una manera de potenciar el tren y potenciar las comarcas económicamente. Insisto, no se hace porque las administraciones no tienen voluntad para hacerlo. Tenemos la vía, tenemos los trenes, quizá habría que adaptarlos a las bicicletas en una mayor medida. Insisto, creo que es un insulto que los trenes solo puedan transportar 3 bicicletas. Por tanto, vuelvo a decirlo claramente, es problema de la administración y problema de la voluntad política del gobierno. Vale, mira, yo es que, me parece como un tema fundamental y estratégico para el país, y además el punto de vista que estás tocando, ¿no? Porque conjuga varias historias, conjuga la vertebración nacional, local, comarcal, la potenciación de la industria local y nacional, el transporte de viajeros local y nacional, la unidad del país, el progreso, la reindustrialización, la generación de puestos de trabajo de una empresa pública, ¿vale? O sea, que me parece un tema como súper estratégico. Entonces, yo lo que te quería pedir es material para que yo lea mi informe. Porque siempre me ha interesado muchísimo, pero nunca O sea, yo siempre he tenido mis cábalas y tal, de decir, bueno, pero esto realmente le puede interesar a, yo que sé, me lo invento, a la pequeña burguesía de Gin y a los industriales del calzado de Elche y a los industriales de Caravaca. Hace 30 años que no pasa el tren por Caravaca, cuando debería... Es ilógico que no haya un tren Jaén, Murcia, Alicante. Es ilógico que no haya un cercanías Albacete, Cartagena vía Murcia, etcétera. O es súper ilógico que no haya un Talgo Sevilla Murcia, es decir, las 2 ciudades más importantes del sur del país. Conclusión, a mí me gustaría llegar a material para poder leer, conocer y comprender. No sé si si hay un periódico de la sección ferroviaria, si me puedes recomendar enlaces, yo sé, algún libro que tengáis la CGT, yo qué sé, pero quiero chicha para conocer esto mejor.
Ya he conocido un poquito, pero me gustaría profundizar, porque creo que es un tema muy importante para el país. Sí, Ya está. pues gracias, Sergio, nuevamente. Nosotros pensamos, efectivamente, como tú, creemos que es un sector estratégico y que es un sector a tener en cuenta, puesto que puede dinamizar económicamente el país y que además es necesario medioambientalmente. Además, si hablamos del potencial social que tiene también, vertebrando los territorios por donde pasa, estamos hablando del ferrocarril convencional, evidentemente, creemos que es un beneficio en cualquiera de los aspectos por donde se mire. Sale beneficiado el calzado de Ellín o cualquier industria que haya en cualquiera de las poblaciones donde tiene tren. Estás hablando de Ellín y yo recuerdo que en Ellín pasaba el tren antes y ahora no pasa el tren. Ahora solo pasan los trenes de mercancías, no pasan trenes de viajeros. Y cuando pasaban, pasaba un solo servicio. Pasan los trenes de larga distancia que vienen de Murcia que no paran, pero ya no para ningún tren en Ellín. Una población importante y además comarcalmente hablando incluso. Pero esto sucede también en el resto de las poblaciones de la línea y en muchísimas más que evidentemente por falta de tiempo no podemos hablar de ellas. Pero esto está sucediendo de una manera dramática en la mayoría de las poblaciones de la península. Tienen tren y no pueden utilizarlo. Tienen que desplazarse con su vehículo propio a las estaciones de alta velocidad más cercanas, en el caso de que existan, para llegar a las grandes ciudades, pero no para llegar a las pequeñas poblaciones que tienen relativamente cerca. Hay mucho material editado sobre ello. Nosotros en la página web del sector federal ferroviario de la CGT tenemos un enlace a Defensa del Ferrocarril y ahí tenemos varias publicaciones. Tenemos además folletos editados en papel. Desde 2010 hasta ahora hemos editado 4 folletos que vamos actualizando. Ahora, en este momento, vamos a actualizar uno más con todo lo que está sucediendo en los últimos años, haciendo... bueno, además tenemos un congreso dentro de unos días y ahí habrá ponencias que prácticamente hablen de todo lo que estamos hablando aquí y profundicen en ello. Además hay un PowerPoint también muy explicativo en el que habla muchísimas de las cosas que he tocado yo hoy y además mucho más material en cuanto a charlas y en cuanto a intervenciones en prensa y artículos de prensa que de una manera más o menos parcial, algunos objetiva por suerte, eh, te pueden poner al día de lo que está sucediendo en el ferrocarril, de lo que ha sucedido en los últimos años y de cuál es el futuro que nos viene por desgracia. Lo puedes buscar ahí, pero si hace falta, si hablas con compañeros de acción sindical del sector ferroviario o con la Secretaría de Acción Social, te puede pasar con los contactos, con el mío si hace falta y evidentemente lo que no encuentres por otros sitios nosotros te lo podemos hacer llegar porque creemos que la sensibilidad de las personas que han estado hoy aquí, pero además de la ciudadanía en general, si conociera realmente qué es lo que está sucediendo en el ferrocarril en los próximos años, creemos que se implicaría muchísimo más y que en el caso de debatir y en el caso de tomar una decisión de cuál es el modo de transporte por ferrocarril que queremos para los próximos años, evidentemente apostaría por uno mucho más sostenible, y tanto social como medioambientalmente y económicamente, que el tren de alta velocidad o los grandes corredores. Hola, buenas tardes. No sé si me oís. A ver, yo es que me he incorporado muy tarde a la charla porque tenía otra historia y a mí siempre hay una cosa que siempre me ha visto y tal, porque como he tenido que ser bastante usuario del AVE Barcelona-Madrid, siempre me lo he preguntado, ¿y esa línea por la noche se puede utilizar para transportar mercancías? ¿O solamente está diseñada para transportar personas por la mañana? No sé si esto lo has explicado y disculpa si reitero una pregunta o un comentario que hayas hecho. Hemos hablado de las líneas de alta velocidad, de reconvertirlas, no sé si has escuchado esta parte, pero, por ejemplo, en esta línea que estás hablando,
y en principio en todas las líneas de alta velocidad, excepto la que hay de Barcelona a la frontera, que sí que está construida con unos parámetros que permiten el transporte de mercancías. Las demás no se pueden transportar mercancías. No se pueden por varios motivos, porque están diseñadas y construidas ya con un peso por eje específico, que es muy poco, y por tanto los trenes de alta velocidad sí dan esos parámetros, evidentemente, para ellos están construidas, pero los trenes de mercancías machacarían la vía a su paso, no están construidos con ese peso por eje, que son más de 22 toneladas y media por eje, y por tanto no pueden circular las mercancías. No pueden por eso cuando hablamos de rehabilitar las líneas para que pasen las mercancías, hablamos de reconvertirlas y que sí que puedan pasar las mercancías. Pero además, no solamente es que no pueden pasar por el diseño de la infraestructura, es que tampoco hay terminales de mercancías que conecten con las líneas de alta velocidad. Para ir un mercancías, en el supuesto caso que no tuviera el peso por eje desfavorable, no hay ninguna conexión con los polígonos industriales, ni con las terminales de mercancías de Madrid, ni con las de Barcelona, en este caso sí, porque se podrían aprovechar las que van a la frontera. Pero no hay ninguna intermedia, ni en Zaragoza, ni en Lleida, ni en Tarragona, ni evidentemente en Guadalajara, etc. Por tanto, el tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona está pues prácticamente para estas dos grandes ciudades. Por casualidad pasa por Zaragoza y le da un beneficio, pero evidentemente quien salen beneficiados es Madrid y Barcelona. Estamos volviendo a apostar nuevamente por las grandes ciudades. Además, tenemos una línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona que ahora se va a ver con la tesitura de ahora en diciembre o dentro de unos meses después, cuando se abra esta liberalización del transporte de viajeros, disculpad, vamos a tener la competencia de empresas privadas que ya están lanzando billetes a €1. O sea, vamos a tener la competencia de los trenes low cost, de los Hablo de Renfe, que querían poner billetes a €10, pues ahora esta publicidad es mucho más agresiva y va a tener billetes a €1. Evidentemente, la empresa no va a ganar mucho dinero con ello, pero la ciudadanía vamos a seguir perdiendo, puesto los 340 € por viaje que cuesta, si tenemos en cuenta la amortización de la línea, y no sé exactamente cuál es la de Madrid y Barcelona, pero debe ser por unos parámetros parecidos. Si hasta ahora estábamos pagando el resto de lo que valían los billetes hasta los 340 €, ahora estaríamos pagando 239 € o 339 € por billete, porque solo vamos a pagar €1. O sea, el usuario o la usuaria va a salir beneficiada en ese momento, pero el resto de la ciudadanía vamos a seguir perdiendo incluso más todavía. Insisto, no es el precio de los billetes. Entendemos que hay un beneficio también, puesto que lo puede utilizar más gente y que eso va a restar vehículos privados por las carreteras y por las autovías, y que eso va a beneficiar al medio ambiente, pero no creemos que la apuesta tenga que quedarse entre carretera y alta velocidad, que es, por ejemplo, lo que apuesta organizaciones como Greenpeace, que nos ha discutido muchísimas veces que estuviéramos en contra de la alta velocidad porque entendía que eso era un beneficio para el medio ambiente. Claro, si lo vieras de manera parcelada, es mejor ir en alta velocidad que ir en coche privado. Pero ¿por qué nos tenemos que quedar en alta velocidad? Si comparamos el coche o el transporte privado en vehículo privado y lo trasladamos al ferrocarril convencional, tenemos un beneficio mucho mayor que con la alta velocidad, puesto que tenemos una red de infraestructuras que ya está construida, tenemos además unas velocidades mucho más razonables y tenemos además trenes que paran en todas las ciudades, las comarcas y los pueblos por las que pasa. Podríamos además tener enlaces directos y otros enlaces que pararan en todas las estaciones. Con la alta velocidad eso no es posible. Solamente pueden haber enlaces directos Madrid-Barcelona o como mucho que paren en las capitales como Tarragona, Lleida, Guadalajara o Zaragoza. Por tanto, ¿por qué vamos a quedarnos en la mitad de nuestras pretensiones si con el ferrocarril convencional lo podemos tener todo? Económicamente, socialmente y medioambientalmente.